Hola a todos, en este video les voy a platicar algunas cosas que tienen que ver con los sistemas autónomos y BGP, que es uno de los protocolos más importantes cuando hablamos de ruteo en Internet. Habíamos platicado previamente sobre los algoritmos de ruteo. Aquí tengo una red de ejemplo que ya habíamos visto por ahí en el video anterior. Habíamos platicado que tenemos costos, tenemos un conjunto de enlaces y cada uno de los enlaces tiene un costo. Y existen algunos protocolos que se pueden usar para determinar las rutas que pueden seguir, que tienen que seguir los paquetes para poder viajar a través de esta red, ¿no? Por ahí habíamos platicado acerca de los protocolos de vector de distancia y estado del enlace, que son los que se usan para llevar a cabo las tareas con las cuales se crean las tablas de ruteo que después se utilizan para hacer el reenvío de los paquetes. En los ejemplos anteriores habíamos visto redes como esta, redes pequeñas, relativamente pequeñas. Pero, ¿qué pasa si en lugar de tener una red como esta, tuviéramos una red más grande? Vamos a pensar, por ejemplo, que tuviéramos una red como la siguiente. Si tomamos como ejemplo el protocolo RIP, que por ahí ya tuvieron que haberlo revisado ustedes, tenemos algunos detalles que habría que considerar. Por ejemplo, RIP considera como métrica, los saltos entre los routers, cada uno de los saltos que van dando los paquetes para poder alcanzar su destino. También se toma en cuenta una de las restricciones que nos impone este protocolo es que el costo máximo que puede tener una ruta es de 15, es decir, que no puede, un paquete no puede dar más de 15 saltos. Y eso pues nos puede limitar bastante cuando consideramos nosotros una red que contiene muchos destinos, muchos nodos. Además de esto hay que tener en cuenta también que RIP nos impone por ahí otra restricción. En este caso podríamos verla como restricción. RIP determina que el intercambio de mensajes que se hacen entre los routers se tiene que dar cada 30 segundos. Entonces, si la cantidad de routers se va incrementando, pues eso implica que la cantidad de mensajes que se van compartiendo pues crece de manera significativa. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener esta red, si consideramos aquí la restricción que nos impone RIP, si estuviéramos usando RIP en esta red, esa restricción que nos impone RIP de un máximo de 15 saltos o un costo máximo de 15, recuerden que en ese protocolo cada uno de los saltos me agrega uno al costo de la ruta que estoy calculando. Entonces, si se fijan en esta red, podríamos estar al límite para poder alcanzar cada uno de los destinos de la red. Estaríamos casi al límite en algunos casos por la restricción que nos impone RIP de 15 saltos como máximo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de esa red, nuestra red estuviera de esta forma? En este caso, en esta red, tenemos un aproximado de 64 routers. Aquí es más fácil que esa restricción que nos impone RIP en algún punto nos limite de tal forma que haya routers y como consecuencia de eso haya redes a las cuales ya no vamos a poder tener acceso. Algunas de esas redes, por la restricción de RIP, por ejemplo, pues quedarían ya fuera del alcance, ya serían totalmente inalcanzables. Ahora piensen en una red un poco más complicada. Por ejemplo, seguramente esta imagen les es familiar. Es un mapa de internet, es uno de los mapas que pueden encontrar de internet, en el cual se incluyen únicamente destinos web. Por ahí los puntos más luminosos corresponden a sitios en los cuales el tráfico de web pues es muy elevado. Pero imagínense una red como esta, en la cual tenemos miles, posiblemente cientos de miles de destinos o decenas de miles de destinos posibles. ¿Cuáles serían las desventajas de utilizar un protocolo como los que habíamos platicado? Por ejemplo, piensen en vector de distancia. ¿Sí? Si utilizáramos ese tipo de protocolo para poder determinar las rutas a cada uno de los destinos en una red de este tamaño, de alcance mundial, bueno, pues una de las desventajas podría ser, por ejemplo, la cantidad de recursos que necesitaríamos para poder alojar simplemente uno de los vectores que vamos a intercambiar con el resto de los destinos. Otra podría ser pues el tiempo que le tomaría al protocolo lograr una convergencia. En este caso
Les recuerdo, cuando decimos que uno de estos protocolos converge, estamos hablando nosotros del punto en el cual todos los routers ya se pusieron de acuerdo, ya tienen la información de la red y ya pudieron determinar las rutas, las mejores rutas a todos los destinos posibles en la red. Entonces imagínense lograr algo de este tipo, lograr que un algoritmo converja en una red de este tamaño. Sería muy complicado, incluso podríamos caer en una situación en la cual no logramos que el algoritmo converja. Bueno, para poder lidiar con este tipo de problemas, entre otros, algunos de los que estamos mencionando, pues en la práctica no se administran redes de este tamaño como la estamos viendo en la imagen. Lo que hacemos nosotros es de alguna manera tratar de dividir las redes en grupos más pequeños, ¿sí? Ese tipo de grupos se conocen con el nombre de sistemas autónomos, ¿sí? Como definición podríamos hablar de un sistema autónomo como un conjunto de routers que se encuentran bajo el mismo control administrativo. Piensen, por ejemplo, en la práctica en un conjunto de routers que pertenecen a un mismo ISP, a un proveedor de acceso a Internet o a un proveedor de servicio de Internet, o que pertenecen a una misma compañía. Como un ejemplo más claro, pues piensen, por ejemplo, en los routers que se utilizan en el campus de Ciudad Universitaria. Todos ellos, al encontrarse bajo la misma administración, bajo el control de la UNAM, pues formarían un sistema autónomo. A su vez, por ejemplo, ese sistema autónomo, si consideramos el tamaño de Ciudad Universitaria, que es muy grande, podríamos dividirlo a su vez en sistemas autónomos más pequeños, de tal manera que el ruteo se simplificara dentro de los sistemas autónomos, ¿sí? Otro de los detalles importantes es que cuando nosotros dividimos esto en sistemas autónomos, sí, una de las ventajas que tiene esto, o una de las razones por las cuales es necesario dividirlos, es porque en algunos casos necesitamos proporcionar el control del sistema autónomo, el control de los routers, a las organizaciones a las cuales pertenecen. Bueno, en este caso entonces, a diferencia de lo que habíamos platicado en el video anterior, pues vamos a tener dos tipos de ruteo. Uno que se lleva dentro de los sistemas autónomos, para lo cual se hace uso por ejemplo, los algoritmos de vector de distancia, en los cuales podemos mencionar RIP y EIGRP, o bien los protocolos de estado del enlace, en donde podríamos mencionar OSPF o, por ejemplo, AES, que es otro de los ejemplos que podemos encontrar de este tipo de protocolos. Y además, como lo que estamos haciendo nosotros es dividir las redes que tenemos en sistemas autónomos, pues necesitaríamos nosotros hablar de una manera en la cual pudiéramos nosotros hacer el ruteo fuera de un sistema autónomo. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen, estamos representando dos sistemas autónomos. Uno que sería este de aquí, que en este caso le estoy llamando el sistema autónomo 1, y este que le estoy llamando yo el sistema autónomo 2. ¿Sí? Cada uno de los sistemas autónomos lleva a cabo su propio ruteo, ejecuta su propio algoritmo de ruteo para poder alcanzar las redes que están disponibles o que están conectadas a cada uno de los routers que pertenecen a ese sistema autónomo. Por ejemplo, en este caso el sistema autónomo 2. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos acceder a una red que se encuentra fuera de mi sistema autónomo? Bueno, en ese caso pues necesitamos nosotros establecer de alguna forma conexión con el resto de los sistemas autónomos o con algunos de los sistemas autónomos. En este caso también vamos a hablar de vecinos. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, el sistema autónomo 1 es vecino del sistema autónomo 2 y viceversa. Cuando nosotros tenemos sistemas autónomos, es muy común que estos estén conectados de alguna forma con otros. Por ejemplo, en este caso, esa conexión está representada por la flecha roja que tenemos aquí, ¿sí? Los equipos que conectan los sistemas autónomos reciben el nombre de Border Gateway. En algunos libros en español los pueden encontrar como router límite, router de frontera, en algunos casos también se le llama. Ese tipo de routers son los equipos que me permiten conectar un sistema autónomo con otro. Por ejemplo, aquí tenemos dos casos, ¿no? O dos ejemplos. Tenemos una conexión en esta parte,
entre dos de los routers que pertenecen a cada uno de los sistemas autónomos, y tenemos otra conexión en la parte inferior, ¿sí? Entonces tenemos la idea, entonces en resumen es esta. Lo que hacemos es dividir nosotros los routers en grupos. Esos grupos se les conoce como sistemas autónomos, ¿sí? Y lo que hacemos es conectar esos sistemas autónomos con otros sistemas a los cuales les vamos a llamar vecinos, ¿sí? Cada uno de los equipos que me permite hacer esa conexión se le conoce como el border gateway, o el gateway el gateway límite, o gateway de frontera, también se le llega a llamar. Entonces, en este caso, regresando a esta parte, pues tenemos dos tipos de ruteos. Uno que se lleva internamente dentro del sistema autónomo, en donde se va a aplicar todo lo que habíamos comentado en el video pasado, y otro que me permite llevar a cabo ruteo entre sistemas autónomos, de tal forma que las redes que pertenecen a un sistema autónomo puedan tener acceso o puedan poner a disposición sus redes a un sistema autónomo diferente. Cuando dividimos las redes nosotros de esta manera, lo que hacemos nosotros es permitir o utilizar algo que se conoce como ruteo jerárquico. Vamos a regresar a ese término en un momento, ¿sí? Algunas de las razones por las cuales es importante llevar a cabo esta división en sistemas autónomos tienen que ver, bueno, son varias razones. Una de ellas pues es la escala, ¿no? ¿Sí? Al dividir en sistemas autónomos lo que hacemos es reducir o limitar el ruteo a un conjunto limitado, a un conjunto pequeño de routers, ¿sí? Entonces si regresamos nosotros a la imagen que veíamos hace un momento, en la cual aparecía una cantidad muy grande de routers, ¿sí? Al dividir en sistemas autónomos lo que hacemos pues es reducir, limitar la cantidad de routers en los cuales tenemos que llevar a cabo un ruteo interno, ¿sí? Aquí hay que tomar en cuenta que llevar un ruteo utilizando una cantidad muy grande de routers, como lo mencionamos hace un momento, puede generar una sobrecarga en los cálculos que se tienen que llevar a cabo para poder encontrar las rutas. También puede implicar que necesitemos una cantidad muy grande o una cantidad considerable de recursos para poder llevar a cabo estas acciones. Piensen, por ejemplo, si el ruteo lo estamos haciendo con una cantidad muy grande de routers, vamos a pensar en 1000 routers, por ejemplo, ¿cuál es el tamaño que tendría que tener cada uno de los vectores que estamos intercambiando si es que hacemos uso del algoritmo de vector de distancia? Y también, pues, ¿cuál es el tamaño de la cantidad de memoria que tendríamos que tener disponible para poder almacenar una tabla de ruteo con muchas entradas? Sí, otra de las razones o otra de las ventajas que tiene la división de redes muy grandes en sistemas autónomos es que me permite otorgar autonomía a cada uno de los sistemas autónomos, de tal forma que cada organización o cada uno de los dueños o responsables de un sistema autónomo pues decida cuál es la forma en la cual se va a llevar a cabo el ruteo dentro de su sistema autónomo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos nosotros dos sistemas autónomos. Aquí estoy incluyendo dos empresas ficticias, ¿sí? Una de ellas se llama Internet MX y otra se llama Proveedora de Máquinas Virtuales, ¿sí? Son dos sistemas autónomos independientes, y una de las ventajas de llevar a cabo esta división es que, aparte de que cada uno de los sistemas autónomos pertenece a una empresa diferente, cada una de ellos puede decidir cuál es el protocolo que mejor le conviene o que mejor le sirve para poder llevar a cabo el ruteo interno. Por ejemplo, podríamos tener aquí el sistema autónomo 1 utilizando un protocolo OSPF para determinar las rutas dentro de su sistema autónomo, y la otra empresa podría estar utilizando un protocolo EIGRP que está basado en vector de distancia. Entonces, el ruteo interno lo decide cada una de las organizaciones, ¿sí? Que es dueña de su sistema autónomo. Bueno, ahora,
Cuando nosotros tenemos un caso como este en el cual contamos con más de un sistema autónomo, en este caso dos sistemas autónomos, hay varios detalles aquí que hay que tener en cuenta. A grandes rasgos, un primer acercamiento a la forma en la cual se lleva a cabo el ruteo en este tipo de esquemas, en este tipo de estructuras, es el siguiente. En este caso, en el sistema autónomo 2 estamos suponiendo la existencia de una red de nombre W, ¿sí? Para que el sistema autónomo 1, es decir, los routers que pertenecen a este sistema autónomo, puedan tener acceso a esta red W que se encuentra en un sistema autónomo independiente, los protocolos que vamos a utilizar nosotros dentro del sistema autónomo 1, en el cual estamos haciendo uso, suponemos que estamos haciendo uso de OSPF, este protocolo no me va a permitir tener acceso a la red W. No voy a poder hacer eso. OSPF lo que hace es compartir información y calcular rutas dentro del sistema autónomo en el cual se está ejecutando. Una vez que se logran establecer esas rutas y se tienen ya las tablas de ruteo, esas tablas de ruteo no van a contener las redes que se encuentran fuera del sistema autónomo. Por ejemplo, en este caso la red W no estaría incluida en las tablas de ruteo de estos equipos. ¿Cómo se hace eso entonces? Bueno, cuando tenemos nosotros sistemas autónomos independientes, ¿sí? A grandes rasgos, la forma en la cual se logra que un sistema autónomo tenga acceso a las redes de otro sistema diferente es la siguiente. Aquí el sistema autónomo 2 de alguna manera va a tener que encargarse de anunciar esa red, la red W, a uno de los equipos del sistema autónomo 1. En este caso, pues la comunicación se da entre los border gateways, ¿sí? De alguna manera este router, el router 1 del sistema autónomo 2, tiene que comunicar utilizando un tipo de paquete especial, tiene que comunicar la existencia de esa red al sistema autónomo 1 a través del border gateway. En este caso, el router 1 se comunica con el router 6 del sistema autónomo 1 y le anuncia la existencia de esa red W. Una vez que llevamos a cabo eso, internamente dentro del sistema autónomo 1, este router C debe encargarse de alguna manera de propagar la información de la existencia de esa red a cada uno de los routers, ¿sí? De tal forma que cada uno de ellos sepa que existe una red W en algún lugar a la cual pueden tener acceso. ¿Sí? Y para llevar a cabo eso, esa red W, una vez que se le comunica a los routers del sistema autónomo 1, de alguna forma se tiene que agregar a las tablas de ruteo que ya existían previamente cuando se ejecutó OSPF en este sistema, ¿sí? Esta red W se tiene que agregar de alguna manera para que los routers sepan que esa es una red a la cual pueden tener acceso cada uno de los nodos del sistema autónomo. Aquí es importante tener en cuenta un detalle. Aquí ya sabemos nosotros que el sistema autónomo 1 ejecuta OSPF para poder llevar a cabo el ruteo internamente. Y el sistema autónomo 2 ejecuta EIGRP para poder llevar a cabo el ruteo dentro de su sistema autónomo. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos tratando de hacer ruteo entre sistemas autónomos? Bueno, pues aquí vamos a tener que preocuparnos por cuáles son las reglas o cuál es el procedimiento o el algoritmo o cuál es la manera en la cual se tiene que llevar a cabo el ruteo entre sistemas autónomos. Para eso pues vamos a requerir nuevos protocolos. Bueno, a grandes rasgos esto funciona de la siguiente manera. ¿Sí? Un segundo acercamiento a la manera en la cual se lleva a cabo el ruteo en este tipo de esquemas. Vamos a considerar este ejemplo en el cual tenemos dos sistemas autónomos otra vez, el sistema autónomo 1 y el 2. Tenemos otra vez nuestra red W. ¿Sí? Cada uno de estos sistemas autónomos, como ya se mencionó, llevan a cabo el ruteo interno utilizando algún tipo de protocolo. En algún punto, el sistema autónomo 2 tiene que anunciar la existencia de esta red W. Eso lo hace a través de su border gateway, comunicando la existencia de esa red al border gateway del sistema autónomo 1. Cuando llega esa información al sistema autónomo 1, comienza a propagarse a cada uno de los routers, ¿sí? Y por ejemplo en el caso del router A,
del sistema autónomo 1, ese router A lo que tiene que hacer es, de alguna manera, ¿sí? Voy a encimar un poquito esta tabla aquí, de alguna manera tiene que agregar a su tabla de ruteo, en la cual ya estaban incluidos el router, la red A, la red B, la red H y la red F, ¿sí? Esta tabla ya existía previamente, se había creado con el protocolo de ruteo que se está usando dentro de este sistema autónomo. Si ya teníamos ahí la forma en la cual el router A puede llegar a cada una de las redes utilizando algunos de los puertos que tiene disponibles. Por ejemplo, estamos suponiendo aquí que el router A, para llegar a la red A, tiene que hacer uso del puerto 1, para llegar a la red B del puerto 0, etc. En el momento que el sistema autónomo 2 comunica la existencia de esta red W, esa información comienza a propagarse entre los routers de este sistema autónomo, ¿sí? Y en algún momento, cuando esa información llega al router A, en algún momento esa información se tiene que agregar a su tabla de ruteo, de tal manera que ahora el router A tiene un nuevo destino disponible, ¿sí? Una vez que se lleva a cabo este procedimiento, que vamos a comentar en un momento con detalle, la tabla de ruteo del router A pues ya contiene un nuevo destino, que en este caso sería la red W, que está disponible a través del puerto 3, es decir, está disponible a través de un puerto por el cual podemos nosotros llegar al router B, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la cual se lleva a cabo esto. Inicialmente ejecutamos nosotros dentro del sistema autónomo un protocolo de ruteo para poder determinar las rutas que se van a utilizar para acceder a cada una de las redes que están dentro de ese sistema autónomo. Y cuando un sistema autónomo independiente, un sistema autónomo vecino me comunica la existencia de sus redes, entonces lo que vamos a hacer es ir agregando en cada uno de los routers, ¿sí? Vamos a ir agregando esas redes nuevas que me están anunciando, de tal forma que mi router sepa cómo puede llegar hasta ellas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, pues estamos agregando la red W, que está disponible a través del puerto 3, ¿sí? Como ejemplo. Entonces, a grandes rasgos, esa es la forma en la cual se lleva a cabo esto. Entonces, otro ejemplo más de esto lo podemos ver en la siguiente imagen. Otra vez tenemos un sistema autónomo 1, un sistema autónomo 2 y un sistema autónomo 3. En este caso estamos suponiendo que el sistema autónomo 1 funciona como una conexión o como un intermediario entre el sistema autónomo 2 y el sistema autónomo 3. En este caso, la red W que estamos usando otra vez como ejemplo, estamos suponiendo que está disponible a través del sistema autónomo 3. Esa red no está disponible a través del sistema autónomo 2 ni del sistema autónomo 1, ¿sí? Entonces, voy a eliminar un segundo esta parte de la imagen, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo funciona esto, ¿sí? Primero, el sistema autónomo, la red W pertenece al sistema autónomo 3, ¿sí? Este sistema autónomo tiene que de alguna manera comunicar la información de la existencia de esa red, tiene que anunciar esa red al resto de los sistemas autónomos. Esa información se le comunica a través del border gateway, que en este caso sería el router 2A, se le comunica al router 1B, ¿sí? Una vez que esa información llega a este sistema autónomo, el sistema autónomo 1, se propaga al resto de los routers, ¿sí? Y cada uno de los routers, por ejemplo en este caso el router 1D, tiene que agregar una cierta entrada a su tabla de ruteo. Por ejemplo, en este caso estamos agregando nosotros la red W, que está disponible a través del puerto 0, que en este caso estamos suponiendo que es el puerto a través del cual podemos llegar de forma más rápida al router 1B. Estamos incluyendo aquí nosotros el destino que me están anunciando, que en este caso es la red W, y el puerto que tengo que utilizar, el cual corresponde a la ruta óptima para llegar hasta el border gateway. En este caso, el ejemplo es muy sencillo, pues estoy suponiendo que este enlace que me lleva directo a 1B es la ruta óptima para poder llegar al border gateway,
y poder comunicarme con el sistema autónomo 3 y llegar a la red W. En este caso, además, el sistema autónomo 1, ya que existe una conexión entre los tres sistemas autónomos, entre el 1 y el 3 y entre el 2 y el 1, a su vez el sistema autónomo 1 puede en algún momento comunicar a través del border gateway 1C, puede comunicar la existencia de esa red también al sistema autónomo 2. En ese caso, esta conexión sería a través de este enlace que tenemos aquí, ¿sí? Una vez que esa información llega al sistema autónomo 2, la información que recibe el sistema autónomo 2 es que existe una red W que es accesible a través del sistema autónomo 1. El sistema autónomo 2 en este caso no tiene por qué saber que esa red está a 5 saltos de distancia, por ejemplo, ¿no? Simplemente el sistema autónomo 1 anuncia que esta red puede alcanzarse a través de este sistema autónomo, ¿sí? Y una vez que esa información se comunica al sistema autónomo 2, de la misma forma que se hizo con el 1, esa información se propaga y cada uno de estos routers tiene que agregar en sus tablas de ruteo una entrada en la que indica que pueden llegar al sistema autónomo, a la red W, a través de este elemento, a través del gateway, del border gateway del sistema autónomo 2, que sería la red, el router 3A. ¿Sí? De la misma forma que lo está haciendo el router 1D, cada uno de estos routers tendría que agregar una entrada a su tabla en la cual se indique o en la cual se agregue la información de que este router es el que nos permite llegar hasta la red W. Una vez que ya se agregó eso, pues cada una de las redes conectadas a estos routers debería ser capaz de enviar paquetes dirigidos a la red W. Por ejemplo, si en este caso el router 13 generara un conjunto de paquetes dirigidos a la red W, esa información llegaría al router 3A, de ahí pasaría al sistema autónomo 1 a través del enlace con 1C, de 1C de alguna forma tendría que viajar hasta 1B, de ahí pasar al sistema autónomo 3 hacia el router 2A, de ahí internamente se llevaría a cabo un ruteo para que esa información llegue a 2C y finalmente alcanzamos la red W. ¿Sí? Ese es a grandes rasgos el procedimiento que se sigue para poder llevar a cabo el ruteo entre sistemas autónomos. Para esto pues, requerimos nosotros hacer uso de protocolos nuevos, de al menos un protocolo. ¿Sí? Vamos a pasar a esta parte de la presentación. ¿Sí? Bueno, el protocolo que lleva a cabo esto en la práctica, cuando hablamos nosotros de Internet, es el protocolo BGP. BGP viene de Border Gateway Protocol y es un protocolo que se utiliza para llevar a cabo ruteo entre sistemas autónomos en Internet. Y vamos a revisar a continuación algunos detalles generales del funcionamiento de este protocolo. Primero, bueno, pues el protocolo se utiliza en Internet para poder conectar todas las redes que existen, que forman parte de Internet. En ese sentido podríamos considerar nosotros a BGP como el protocolo que hace posible la existencia de Internet. ¿Sí? Entre otras cosas, algunas de las características que podemos mencionar de BGP es que nos permite obtener información de redes que se encuentran disponibles a través de nuestros sistemas autónomos vecinos. Aquí, de la misma forma que platicábamos nosotros de vecinos para los routers, en el caso del ruteo interno, también hablamos de vecinos cuando estamos hablando de sistemas autónomos. ¿Sí? Dos sistemas autónomos que están conectados entre sí se dice que son vecinos. También BGP, otra de las características que tiene es que nos permite de alguna manera propagar la información de las redes disponibles en los sistemas autónomos vecinos, de tal forma que esa información pueda ser recibida por todos los protocolos, por todos los routers internos. Otra de las cosas de las que se tienen que encargar BGP es de determinar rutas aceptables para poder alcanzar las subredes que me han anunciado los sistemas autónomos vecinos. En este caso tenemos que considerar nosotros que esas rutas, como estamos hablando de ruteo entre sistemas autónomos, esas rutas ahora consideran
todos los sistemas autónomos que tenemos que por los cuales tienen que pasar nuestros paquetes para poder llegar a su destino. Ya no estamos hablando solamente de routers. Ahora, cuando hablamos de rutas en BGP, en el caso de BGP, en el ruteo entre sistemas autónomos, estamos hablando de rutas, pero a través de sistemas autónomos, ya no de routers. Y bueno, esas rutas se van a determinar, como lo vamos a comentar en un momento, con base en la información propagada, es decir, en la información que estoy recibiendo de los vecinos, y también con base en las políticas que establece cada uno de los sistemas autónomos. ¿Sí? En un momento comentamos esa parte. ¿Sí? Otra de las características más importantes de BGP es que permite a un sistema autónomo anunciar su existencia en Internet. ¿Sí? Y comunicar a otros sistemas autónomos que existe una red en alguna parte de Internet a la cual podemos nosotros acceder. Bueno, esta imagen voy a regresar a ella en un momento. ¿Sí? Otra cosa importante, ¿por qué se requiere un protocolo como BGP? Cuando hablábamos nosotros del ruteo interno, habíamos comentado, por ejemplo, algunas de los criterios, algunas de los detalles que hay que tener en cuenta para llevar a cabo ese ruteo. Por ejemplo, una de ellas, que era una de las más importantes, pues eran las métricas que se utilizan para determinar los costos entre los routers. ¿Sí? Por ejemplo, se pueden utilizar los retardos en los enlaces, en algunos casos incluso la congestión, por ejemplo, en los enlaces, entre otras cosas, ¿no? La distancia, por ejemplo, la distancia física. En el caso de BGP, ¿sí? Una de las características que tiene es que nos permite también tener en cuenta las políticas que se van a aplicar o que mi sistema autónomo determina para aplicarse en el caso del ruteo. Por ejemplo, una de ellas, si regresamos a nuestra imagen, es que el sistema autónomo 1, a pesar de tener conexión con el sistema autónomo 2 y el 3, podría negarse a mover tráfico entre los sistemas autónomos vecinos. ¿Sí? El sistema autónomo 1, por ejemplo, podría decidir que no va a mover nada de tráfico, ningún paquete que llegue del sistema autónomo 2 que vaya dirigido al sistema autónomo 3. Y eso en algunos casos tiene que ver con cuestiones comerciales. ¿Sí? Entonces, ese tipo de criterios, ¿sí? Que tienen que ver ya con políticas, con cuestiones de negocios de los propietarios o administradores de los sistemas autónomos, BGP me permite tomarlos en cuenta. ¿Sí? Otra de las políticas, por ejemplo, podría ser, vamos a suponer que el sistema autónomo 1 es un sistema comercial, es un sistema que me permite establecer conexión entre otros dos sistemas autónomos, pero siempre y cuando haya un pago de por medio. Bueno, el sistema autónomo 1 podría negarse a mover el tráfico del sistema autónomo 3, a pesar de que esté dentro de la ruta óptima para poder hacerlo, podría negarse a hacerlo, ¿sí? Porque el sistema autónomo 3 no me está pagando nada por hacerlo. ¿Sí? En cambio, bueno, una vez que se lleva a cabo la contratación, ¿sí? Como ejemplo, una vez que se lleva a cabo la contratación y hay un pago de por medio, pues en ese caso mi política cambiaría de tal forma que todo el tráfico que proviene del sistema autónomo 3 le voy a permitir el paso a través de mi sistema comercial para poder llegar al sistema autónomo 2. Entonces, BGP nos permite tomar en cuenta ese tipo de criterios, ¿sí? Las políticas que tienen que ver además con otras cosas, ejemplos de políticas. Por ejemplo, podríamos nosotros establecer una política en la cual se establezca que no se puede mover tráfico a través de redes educativas, por ejemplo. ¿Sí? Otra podría ser, por ejemplo, que es una muy común, pues que no se puede mover tráfico entre países que no tienen relaciones diplomáticas. ¿Sí? Por ahí tenemos varios ejemplos en la práctica. Otra más puede ser, por ejemplo, a lo mejor yo determino que el tráfico se tiene que mover siempre a través de un mismo sistema autónomo porque es una opción más económica que posiblemente alguna otra conexión que tenga que es más costosa. ¿Sí?
Otra política, otro ejemplo de política podría ser que no voy a usar, voy a hacer lo posible por no usar un sistema autónomo que muestra un desempeño pobre. A lo mejor es una red con equipos de muy poca capacidad, o es una red demasiado saturada. ¿Sí? Cada vez que yo envío un paquete por ahí, el paquete tarda demasiado tiempo. Entonces mis políticas podrían determinar que ese no es una ruta viable, ¿no? Sí, ejemplos de esto podría ser, bueno, un ejemplo aparte, por ejemplo, podría determinar que el tráfico que proviene de Microsoft no debe moverse nunca a través de las redes de un sistema autónomo de Apple, por ejemplo. ¿Sí? Este tipo de casos pues, se dan mucho en la práctica, ¿no? Entonces, BGP, pues entre otras cosas, me permite, aparte de permitirme llevar a cabo el ruteo entre sistemas autónomos, me permite aplicar este tipo de prácticas o este tipo de políticas que en la práctica pues, son muy comunes. Esto, si recuerdan, cuando platicamos de vector de distancia y estado del enlace, pues no son criterios que se consideren. Ni estado del enlace ni vector de distancia consideran la aplicación de este tipo de políticas para determinar las rutas. ¿Sí? Eso porque usualmente pues, esas rutas esas políticas no se aplican dentro de un mismo sistema autónomo. ¿Sí? Se supone que los componentes o los elementos que forman un sistema autónomo pues, son de confianza, entre otras cosas, y son iguales además. ¿Sí? Para poder implementar las políticas, básicamente lo que hacemos es definir criterios para determinar cuál es el tráfico que aceptamos, qué tráfico es el que sí puede atravesar mis redes, cuál es o al revés, cuál es el tráfico que no voy a permitir nunca dentro de mis redes. ¿Sí? Un ejemplo de esto, en el caso de los ISPs, pues un ISP usualmente compra el servicio a otro para poder mover su tráfico. Por ejemplo, si nosotros establecemos el día de mañana una pequeña empresa de acceso a Internet, seguramente tendríamos que contratarle el servicio de conexión a alguno de los proveedores grandes que existen dentro de México. ¿Sí? Una vez que llevamos a cabo nosotros esa contratación, una vez que ya hay un acuerdo comercial, el comprador, es decir, el cliente, lo que hace es anunciar sus redes al proveedor. Yo lo que voy a hacer es indicarle al proveedor cuáles son las redes que forman parte de mi sistema autónomo, y el proveedor se va a encargar de anunciar esas redes a todos los sistemas autónomos con los cuales tiene conexión. De esta manera se van anunciando mis redes al resto de sistemas autónomos que forman parte de Internet. ¿Sí? Para esto pues se hace uso de los border gateways. Tendría yo que establecer la infraestructura necesaria, entre otras cosas un border gateway que me permita establecer conexión entre mi sistema autónomo y el sistema autónomo del ISP que me está proporcionando el servicio de conexión. ¿Sí? Bueno, una vez que se hace eso, pues el servidor, el cliente puede enviar tráfico a través de ese ISP que ya contratamos, ¿sí? Y ese ISP ya sabe que, como yo ya le anuncié mis redes, ya sabe que todo el tráfico que proviene de mis redes tiene que encargarse de moverlo. Además, pues tiene que asegurarse de que el tráfico que está ingresando a mi sistema autónomo, a mis redes, sea solamente tráfico que está asociado con las conexiones que se establecían dentro. Es decir, no tengo yo por qué manejar tráfico externo, ¿no? Usualmente no funciona de esa manera. ¿Sí? Y bueno, ahora déjenme mostrarles este ejemplo. Voy a eliminar un par de elementos, ahorita los volvemos a colocar. Entonces, en este ejemplo tenemos nosotros, estamos suponiendo nosotros la existencia de un sistema autónomo 1, un sistema autónomo muy grande, piensen en un ISP muy grande, ¿sí? Y 3 clientes que se encuentran en la parte inferior, el sistema autónomo 2, 3 y 4, que son sistemas autónomos más pequeños, sistemas autónomos que para tener acceso a Internet requieren contratar la conexión a través del sistema autónomo 1.
Para eso, bueno, pues establecen conexión entre el sistema autónomo 2 y el 1, entre el 3 y el 1 y entre el 4 y 1. ¿Sí? Existen por ahí un conjunto de conexiones a través de los border gateways que ya hemos comentado para poder lograr la conexión con el sistema autónomo 1 y de esa forma lograr el acceso a internet. ¿Sí? Es un esquema bastante común. ¿Sí? Bueno, ahora, en el caso del sistema autónomo 4 estoy pensando aquí, suponiendo la existencia de una red C, ¿sí? Con la cual tenemos nosotros conexión a través del sistema autónomo 4. Para que el sistema autónomo 2 y 3 conozcan esa red, pues el sistema autónomo 4 lo primero que tiene que hacer es anunciar esa red a su sistema autónomo 1 y posteriormente este sistema autónomo 1 se encarga de establecer conexión con los sistemas autónomos 2 y 3 para anunciarles la existencia de esa misma red C. Entonces, una de las opciones es el sistema autónomo 4 anuncia su red al sistema autónomo 1. El sistema autónomo 1 se encarga de anunciarla a su vez al sistema autónomo 2 y al sistema autónomo 2 y al sistema autónomo 3. Y de esta manera los sistemas autónomos 2 y 3 conocen de la existencia de esa red. ¿Sí? Una vez que esos sistemas conocen esta nueva red, lo que van a hacer es encargarse de propagar esa información dentro del sistema autónomo correspondiente para que pueda agregarse a las tablas de ruteo, por ejemplo, de las redes A y B, y de esta manera esas redes tengan acceso a la red C. Ahora, en un esquema como este, en el cual tenemos nosotros un proveedor de acceso a Internet grande y tenemos varios proveedores de acceso pequeños, como serían en este caso el sistema autónomo 2, el 3 y el 4, es muy común encontrar conexiones también de este tipo. Por ejemplo, el sistema autónomo 3 tiene una conexión directamente con el sistema autónomo 4 y el sistema autónomo 2 también tiene una conexión con el sistema autónomo 3. Este tipo de conexiones se conocen como conexiones entre iguales o conexiones de tipo peer. Y bueno, esa parte es importante, en un momento vamos a comentarlo. Entonces, tenemos un sistema autónomo grande, un proveedor de acceso a Internet grande y 3 proveedores de acceso más pequeños que tienen que contratar la conexión a través del sistema autónomo. Cada una de las redes que tenemos aquí, la red A, B y C, se tienen que anunciar al resto de los sistemas autónomos para que estos conozcan la existencia y sepan que esa red es accesible de alguna forma. Si ese anuncio de la red C se diera únicamente a través del sistema autónomo 1, entonces cada uno de los sistemas autónomos pequeños, en este caso el 2 y el 3, tendrían necesariamente que hacer uso de la conexión con el sistema autónomo 1 para poder llegar al sistema autónomo 4 y poder establecer conexión con la red C en este caso. Otra de las posibilidades es, ya una vez que tenemos nosotros conexión entre iguales, es decir, esta conexión de tipo peer entre el sistema autónomo 3 y el 4, el anuncio de esta red C también se puede hacer a través de este enlace que tenemos entre iguales, ¿sí? Entonces, esta red también la podemos nosotros anunciar por acá, ¿sí? De alguna forma podemos nosotros anunciarla a través de este enlace, ¿sí? Y a su vez el sistema autónomo 3 podría encargarse de anunciarla en esta parte de tal forma que el sistema autónomo 2 pueda conocer que existe también una conexión a través de los iguales. De esta manera tendríamos nosotros dos posibilidades para llegar, por ejemplo, desde el router, desde la red A hasta la red C. Una de ellas sería a través del sistema autónomo 1, utilizando esa conexión que tenemos con nuestro proveedor, y la otra sería utilizando los enlaces entre iguales que tenemos entre el sistema autónomo 2 y el 3 y entre el 3 y el 4. De esa manera podríamos nosotros tener por aquí algunas conexiones redundantes. Bueno, eso vamos a regresar nosotros en un momento a esa parte.
Otro detalle que es importante tener en cuenta aquí es algo que podemos ver en este esquema. Vamos a suponer que cada uno de estos representa un sistema autónomo independiente. Aquí tenemos un sistema autónomo, podemos llamarle 1. Aquí tenemos un 2. ¿Sí? Por acá tenemos un sistema autónomo 3, que estaría formado por estos routers, y un sistema autónomo 4 que está por acá. ¿Sí? Bueno, en algunos casos puede llegar a suceder que por ejemplo, si todos estos routers, si todos estos sistemas autónomos tuvieran acceso a internet, posiblemente a mí me convenga que mi sistema autónomo, este sistema autónomo, tenga salida a internet a través de varios enlaces. ¿Sí? En este caso estoy suponiendo que todos estos sistemas autónomos tienen una conexión a internet que ya no representé aquí en el diagrama por el tamaño, pero en este caso por ejemplo, yo podría contratar la conexión a internet a través de 3 sistemas autónomos diferentes, de tal manera que si este enlace en algún punto llega a fallar, pues tenga yo la posibilidad de utilizar estos otros 2. O por ejemplo, si este enlace posiblemente no falle, pero se satura demasiado, tenga yo la posibilidad de usar los otros 2 enlaces que tengo para poder lograr la conexión hacia internet, por ejemplo, ¿no? O hacia una red por ahí que se encuentra en la parte derecha. Esta es una característica que se conoce como multihoming, que no es otra cosa más que un sistema autónomo en el cual tenemos más de una posibilidad para poder salir hacia destinos externos, por ejemplo hacia internet. ¿Sí? En este caso estamos suponiendo que este sistema autónomo tiene 3 conexiones hacia internet a 3 proveedores diferentes. Eso es algo que se conoce como multihoming. ¿Sí? Bueno, algunos otros detalles acerca de BGP. BGP es un protocolo, se le conoce como un protocolo de tipo vector de distancia. No es exactamente vector de distancia, pero utiliza o tiene características muy parecidas. En un momento vamos a revisar esa parte. A diferencia de los protocolos que habíamos platicado anteriormente, las distancias en este caso se determinan considerando las políticas de los sistemas autónomos, políticas como los ejemplos que mencionamos hace un momento. Cada vez que se anuncian redes de entre los sistemas autónomos, se va guardando el costo de la ruta, ¿sí?, a cada destino, ¿sí?, y además se lleva un registro de la ruta utilizada, ¿sí? Con base en eso, pues este tipo de protocolo se conoce como protocolo de vector de ruta. ¿Sí? Es importante, cuando comunicamos nosotros la existencia de una red, es importante que los sistemas autónomos a los cuales estamos comunicando conozcan la ruta que se tiene que seguir para poder llegar hasta esa red que estamos anunciando. Esas rutas que anunciamos nosotros contienen básicamente el ruteador que hay que utilizar para dar el siguiente salto. En un momento lo vemos, y además la secuencia de sistemas autónomos en el recorrido que ha estado haciendo el paquete con el cual estoy haciendo el anuncio de la red. Para poder establecer esas conexiones es el uso de TCP para conectar los sistemas autónomos. Es decir, esa conexión que se hace entre los border gateways es a través de TCP, lo cual me proporciona una conexión confiable. ¿Sí? Bueno, esta parte funciona de la siguiente manera. ¿Sí? Primero, la forma o la estructura que se utiliza para poder anunciar redes es esta que tenemos aquí. Contiene el prefijo, es decir, el nombre o la dirección de la red que estoy anunciando. Va a contener una lista de sistemas autónomos por los cuales ha viajado este paquete. Este es el formato del paquete que se envía para poder anunciar una red. Entonces, contiene un identificador de la red, contiene la lista de sistemas autónomos por los cuales ha pasado el paquete, y contiene además la dirección de un router que me va a permitir tener acceso a esa red. ¿Sí? Como ejemplo podemos ver la siguiente imagen. ¿Sí? Tenemos nosotros aquí, déjenme eliminar esta parte.
y ahorita la volvemos a agregar. ¿Sí? Tenemos 3 sistemas autónomos. ¿Sí? La línea punteada nos marca la división entre los 3. Cada uno de ellos tiene un conjunto de routers que están identificados de esta manera. ¿Sí? Y tenemos por ahí un conjunto de redes accesibles a través de los sistemas autónomos. ¿Sí? Y tenemos además una conexión que se establece entre el sistema autónomo 3 y el 2 a través del router 2B y el 3A, y del sistema autónomo 1 y el 2 a través del router 1B y el router 2A. Cuando estamos haciendo uso de BGP, estos equipos que se les conoce como border gateways también reciben el nombre, en este caso, en este contexto, de router BGP. Aquí hay que tener en cuenta otro detalle importante. Este router forma parte del sistema autónomo 3, por ejemplo. ¿Sí? Para poder llevar a cabo el ruteo internamente, pues ese router va a tener que ejecutar algún protocolo, por ejemplo SPF, para poder determinar las rutas dentro de este sistema autónomo. Y además, por ser un border gateway, ¿sí? Va a tener que ejecutar también BGP para poder determinar la forma en la cual se hace el ruteo para las redes que me están anunciando los sistemas autónomos vecinos. Entonces, este tipo de routers, los border gateways, tienen que ejecutar 2 protocolos, uno de ellos para el ruteo interno, para determinar las rutas dentro del sistema autónomo, y otro que sería el protocolo que utilizo para poder llevar a cabo el ruteo entre sistemas autónomos, que en este caso sería BGP. ¿Sí? Lo mismo con todos los border gateways que tenemos en los otros sistemas autónomos. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta ese detalle. Ahora, vamos a suponer que en este caso estamos anunciando nosotros la existencia de la red C, la cual está disponible a través del sistema autónomo 3. Para eso, pues el border gateway del sistema autónomo 3 va a tener que construir un paquete como este, en el cual va a agregar el prefijo de la red, es decir, un identificador de la red. ¿Cuál es la red que estoy anunciando? ¿Sí? ¿Cuál es el sistema autónomo por el cual pasó este paquete, que en este caso sería el sistema autónomo 3? ¿Y cuál es el router al cual me tengo que conectar para poder ingresar al sistema autónomo? En este caso, si se fijan, este paquete es el que me permite comunicar la existencia de esa red al sistema autónomo 2. Este es un paquete que se le comunica al router 2B, a este router de aquí. ¿Sí? Ese router recibe este paquete y en el momento que lo recibe, lo que hace es interpretarlo de la siguiente forma. ¿Sí? Revisa su contenido y dice, ok, tenemos nosotros una red que se llama C. ¿Sí? Para poder llegar a esa red tengo que pasar a través del sistema autónomo 3, y para poder hacer eso, pues tengo que comunicarme con el router 3A. Esa es la forma en la cual se interpreta esta información. Una vez que ese paquete llega al sistema autónomo 2, al router 2B, este router se tiene que encargar de que ese paquete se propague dentro del sistema autónomo 2, de tal forma que un paquete parecido a este le va a llegar al resto de los routers para que conozcan la existencia de esa red C. ¿Sí? Entonces, ahora, aquí hay otro detalle importante. Este elemento que tenemos acá, que se conoce como el siguiente salto, ¿sí? Me indica cuál es el último router por el cual pasó este paquete. Por ejemplo, si el sistema autónomo 2 decide que hay que anunciar esa red C, hay que anunciarla también al sistema autónomo 1. Una vez que este paquete llegue al router 2A, ¿sí? Va a tener que construir el paquete de la siguiente forma. ¿Sí? En este caso, el prefijo de la red pues no cambia, estamos anunciando la red C, pero la lista de sistemas autónomos sí va a cambiar, porque ahora lo que tenemos nosotros que anunciarle al sistema autónomo 1 a través del router 1B es que conocemos una red que se llama C. Para poder llegar a esa red hay que atravesar los sistemas autónomos 2 y el sistema autónomo 3. Si se fijan, en este caso la lista de sistemas autónomos ya creció. ¿Sí? Le vamos a anunciar nosotros a este sistema autónomo 1
que para llegar al destino C hay que pasar a través de dos sistemas autónomos. Esa lista es importante, en un momento vamos a mencionar por qué. ¿Sí? Y además al router 1B le tenemos que indicar que para poder llegar a ese destino C, pues primero hay que conectarse a través del router 2A para poder atravesar el sistema autónomo 2. Una vez que ese paquete llega al router 1B, se sigue el mismo procedimiento. Ese paquete se va a propagar al resto de los routers del sistema autónomo 1 en este caso. ¿Sí? Y si el sistema autónomo 1 tuviera la necesidad de anunciar esa red a otro sistema autónomo, entonces lo que tiene que hacer, aquí estoy suponiendo que el router 1A es un border gateway para un sistema autónomo 4, ¿sí? Lo que tiene que hacer este router es tomar este paquete, ¿sí? Y construirlo de esta manera. Otra vez vamos a tener nosotros aquí la red que estamos anunciando, ¿sí? La lista de sistemas autónomos por los cuales está pasando este paquete, que en este caso pues tenemos que indicar que para poder llegar a ese destino hay que pasar a través de tres sistemas autónomos, el 1, después el 2 y después el 3, ¿sí? Y además para ese cuarto sistema autónomo que estamos suponiendo que existe del lado izquierdo, tendríamos que indicar que la ruta tiene que ser a través del router 1A. Una vez que este procedimiento se sigue, los paquetes se van comunicando a través de los sistemas autónomos, se propagan dentro del sistema autónomo, pues cada uno de los routers tiene que agregar a sus tablas de ruteo información en la cual se indique cuál es la ruta que tiene que seguir un paquete dentro del sistema autónomo para poder llegar a este destino que me están anunciando. ¿Sí? Ahora, habíamos ya comentado en varias ocasiones que BGP es el protocolo que se utiliza para llevar a cabo esto. Para el funcionamiento de BGP necesitamos nosotros básicamente tres procedimientos. Necesitamos llevar a cabo tres pasos. Uno de ellos es comunicar los paquetes, comunicar a través de paquetes la existencia de las redes. Eso lo estamos haciendo en este caso utilizando este tipo de paquete. El segundo paso sería, una vez que me llega un paquete en el cual me están anunciando una red nueva, un paquete de BGP, pues tengo que propagarlo dentro del sistema autónomo, ¿sí? ¿Y cómo se hace cómo se lleva a cabo ese paso? Bueno, pues en realidad el BGP está dividido en dos partes. Uno que se conoce como eBGP, la es de externo, que es el protocolo que se utiliza para llevar a cabo el ruteo en esta parte, y otro que se conoce como IBGP, la I es de internal, ¿sí? Que es un protocolo que podemos utilizar para propagar los paquetes dentro del sistema autónomo. Entonces, cuando hablamos de BGP, en realidad estamos hablando de dos procedimientos diferentes. Uno de ellos me permite determinar el ruteo entre sistemas autónomos, y otro, entre otras cosas, me permite la propagación de los paquetes dentro del sistema autónomo. Cuando se habla de BGP a secas, nos estamos refiriendo generalmente a eBGP, es decir, el protocolo externo. Pero bueno, este protocolo es un protocolo muy complejo, muy completo, muy grande. Nos proporciona también la posibilidad de hacerse cargo de la propagación de los paquetes dentro del sistema autónomo. ¿Sí? Y bueno, aquí hay un detalle interesante. Déjenme agregar un elemento a nuestro dibujo. ¿Qué pasa en el caso en el cual tenemos nosotros un esquema como este? Tenemos nosotros en un sistema autónomo 2 en el cual se hace uso de multihoming, es decir, tenemos dos conexiones, ¿sí? Tenemos una conexión redundante, un par de enlaces hacia un sistema autónomo 3 en este caso, ¿sí? Bueno, cuando el router, cuando el sistema autónomo 3 decide que es necesario anunciar la existencia de la red C, ¿sí? Se construye este paquete, y ese paquete se propaga también dentro del sistema autónomo 3, es decir, un paquete parecido a este
¿sí? Se va a propagar dentro de este sistema autónomo. ¿Sí? Eso, una de las consecuencias que tiene es que en algún punto el router 3C también va a anunciar la existencia de la red C al router R2D, y en ese caso, si se fijan, en el sistema autónomo 2 entonces tenemos nosotros dos paquetes que me indican rutas diferentes para poder llegar a la red C. Una de esas rutas es a través del router 2B en esta parte del dibujo, y otra de las rutas posibles es a través del router 2D. Entonces en ese caso tenemos dos rutas diferentes para poder llegar hacia ese destino. ¿Cuál es la que vamos a utilizar? Bueno, pues BGP también tiene que encargarse de alguna forma de determinar eso. Bueno, ahora, como mencionamos hace un momento, para hacer uso de BGP, para el funcionamiento de BGP, se requieren tres pasos principales. Uno de ellos es pues la construcción de los paquetes con los cuales vamos a anunciar las redes nuevas. Esos paquetes se comunican a los sistemas autónomos. Una vez que se llega ahí, seguimos un segundo paso con el cual se propagan los paquetes dentro del sistema autónomo, ¿sí? Y ahora el tercer paso es muy importante. Una vez que ya se propagaron todos esos paquetes, ¿cómo determinamos nosotros cuál es la mejor ruta que podemos seguir para llegar desde un sistema autónomo hasta una red C que me están anunciando en este caso? ¿Sí? Entonces, para eso pues vamos a tener que tomar algunas decisiones. ¿Sí? Una vez que ya los sistemas autónomos cuentan con esta información, ahora lo que tienen que hacer a continuación es pues elegir una ruta. ¿Sí? Los criterios que se llegan a utilizar para elegir esa ruta son los siguientes. Una de ellas es, pues vamos a seleccionar en primer lugar las rutas entre iguales. Por ejemplo, vamos a regresar a esta imagen que teníamos por acá, ¿sí? En este caso, los sistemas autónomos 3 y 4 son iguales o son peers, tienen una conexión de tipo peer. Generalmente esas conexiones son conexiones que se establecen entre proveedores del mismo nivel y generalmente no tienen un costo. Es muy común que ese tipo de conexiones se establezcan a través de IXP, a través de puntos de intercambio. ¿Sí? Entonces, si yo considero eso, pues uno de los criterios que puedo utilizar para decidir cuál es la ruta que voy a utilizar a través de los sistemas autónomos, pues es la que tenga un menor costo, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, para poder conectarme entre el sistema autónomo 2 y el 4 para tener acceso, para poder conectar la red A con la red C, pues me conviene hacer uso de las conexiones que tenemos entre iguales, porque este enlace con el sistema autónomo 3 y este otro enlace con el sistema autónomo 4 posiblemente no tenga ningún costo para mí, porque son conexiones entre iguales. Entonces, uno de los criterios que se utilizan una vez que yo ya recibí paquetes que me anuncian la existencia de una red, pues es utilizar las conexiones entre iguales. Otra de las decisiones que puedo tomar, otro de los criterios que puedo utilizar para elegir la ruta a usar es cuál es la ruta más corta. Si regresamos a esa misma imagen, ¿sí? En este caso, estos paquetes que nosotros utilizamos para comunicar la existencia de una red me permiten o me proporcionan varias ventajas. Una de ellas, como en el paquete estoy yo comunicando la lista de sistemas autónomos por los cuales ha pasado este paquete, si en algún punto, por ejemplo, dentro de esta red, recibo yo un paquete en el cual tenemos nosotros algo como esto, por ejemplo, vamos a suponer, ¿sí? Voy a modificar aquí mi paquete. ¿Sí? Vamos a suponer que este sistema autónomo recibe un paquete en el cual me indican que para poder llegar hacia la red C tengo que pasar por el sistema autónomo 1, después por el sistema autónomo 2, luego el 3, luego el sistema autónomo 4 y después el sistema autónomo 3. Si se fijan aquí, tenemos nosotros un ciclo. Ya se generó un ciclo porque aparece el mismo sistema autónomo, aparece dos veces. ¿Sí? Bueno, precisamente esa lista que tenemos nosotros
de sistemas autónomos me permite, entre otras cosas, eliminar los ciclos, darme cuenta en qué punto se generan los ciclos, que si recuerdan ustedes, es uno de los problemas que presentan los protocolos de vector de distancia. Bueno, ese problema se resuelve en el caso de BGP de esta manera. A pesar de eso, por ahí se ha anunciado que el protocolo puede llegar a presentar bajo ciertos escenarios, puede llegar a presentar el problema el problema de los protocolos de vector de distancia, ¿sí? El problema del conteo al infinito que le llamamos, ¿sí? Otra de las ventajas que tiene utilizar, otra de las utilidades que tiene utilizar esta lista de sistemas autónomos es que yo puedo saber, una vez que alguien me anuncia una red, yo puedo saber cuántos sistemas autónomos por cuántos sistemas autónomos hay que pasar para poder llegar hasta esa ruta, hasta ese destino que me están anunciando. Por ejemplo, en este caso, el sistema autónomo 3, al recibir esta lista, se puede dar cuenta de que para poder llegar hasta el sistema autónomo, hasta la red C, ¿sí? Tengo que pasar a través de 3 sistemas autónomos. Si yo tuviera un esquema como el que mostramos en esta imagen, si se fijan en este caso, si mi criterio es la distancia más corta, en el caso de BGP la distancia se mide en la cantidad de saltos que tengo que dar entre sistemas autónomos. Por ejemplo, para llegar desde la red A a la red C a través del sistema autónomo 1, solamente tengo que dar 2 saltos, uno de SA2 a SA1 y después del sistema autónomo 1 al sistema autónomo 4. En este caso, esta ruta indicada por la flecha verde tiene una distancia de 2. Si utilizo la otra ruta a través de los iguales, ¿sí? En este caso la distancia para poder llegar hasta la red C es de 3. Bueno, en ese caso, pues posiblemente me convenga hacer uso de, bueno, para el ejemplo aquí, para el ejemplo me faltaría un sistema autónomo aquí en medio, ¿no? Si vamos a suponer que tuviéramos aquí otro más, ¿sí? En ese caso, otro igual a los que tenemos aquí. Si tuviéramos ese tercer o ese cuarto sistema autónomo, atravesar esta ruta sí tendría un costo de 3, ¿no? Aquí me faltaría uno más, ¿sí? En cambio, hacer uso del sistema autónomo 1, ¿sí? Tendría un costo menor, ¿sí? O bueno, tendría una distancia menor, no costo, sino distancia, ¿sí? Entonces, de esa manera podría yo determinar cuál es la mejor ruta a seguir. Si mi criterio para hacerlo es seleccionar la ruta más corta, lo que voy a hacer es simplemente revisar los paquetes que estoy recibiendo aquí, ¿sí? Y ver cuál es el que tiene una lista más pequeña de sistemas autónomos, ¿sí? De esa manera podría determinar yo cuál es la ruta que voy a seguir. Recuerden que en este caso, cuando hablamos de ruta, estamos hablando de los sistemas autónomos por los cuales tengo que pasar para poder llegar hasta el destino. Y el otro criterio es seleccionar la ruta del menor costo dentro del sistema autónomo. Por ejemplo, en este caso, si suponemos que aquí tenemos dos enlaces para poder llegar hacia el destino C, uno a través de R2B y otro a través de R2D, en el caso del sistema autónomo 2, posiblemente este enlace sea más costoso internamente. Posiblemente llegar por ejemplo, desde el router 2A hasta el router 2D sea más costoso que llegar al router 2B. Entonces, si es más costosa esta ruta, la ruta que tenemos en la parte inferior, que la ruta de la parte superior, pues en ese caso, si el criterio es el costo menor dentro del sistema autónomo, pues lo que voy a hacer es elegir esta ruta en este caso, ¿no? Sí, entonces el tercer criterio que se utiliza o la tercera forma en la cual se decide cuál es el sistema autónomo o cuál es la conexión que vamos a utilizar para llegar hasta una ruta, lo que tenemos que hacer es determinar cuál es la ruta más rápida dentro del sistema autónomo. Sí, esa ruta le permitiría llegar más rápido a mis paquetes hacia el siguiente sistema autónomo al que tenemos que saltar para poder llegar al destino.
Finalmente, la otra opción que tenemos es seleccionar la ruta del menor costo dentro del sistema autónomo, para lo cual se hace uso de un algoritmo, de un procedimiento conocido como enrutamiento de salida anticipada, o también se le conoce como el enrutamiento de la papa caliente. Se le conoce como el procedimiento hot potato. Bueno, para esto previamente nosotros construimos los paquetes conteniendo la información de las redes. ¿Sí? Ya comunicamos esos paquetes a los sistemas autónomos, y ahora los sistemas autónomos, cada uno de ellos tiene que seleccionar la ruta más adecuada, la que consideran más adecuada, considerando la información que acaban de recibir sobre las redes nuevas, y también teniendo en cuenta sus políticas, sus políticas internas. Bueno, para poder elegir esa ruta, pues cada uno de los sistemas autónomos puede optar por utilizar alguna de estas estrategias que se mencionan aquí, ya sea seleccionar las rutas entre iguales, las rutas entre pares que se comentaron, seleccionar la ruta más corta, o bien seleccionar la ruta con el menor costo. Eso depende de las políticas que se están utilizando. ¿Sí? Y para cuando se elige como estrategia esta tercera opción que tenemos aquí, en la cual se trata de buscar la ruta del menor costo, ¿sí? Para eso se utiliza esta estrategia que comentamos. Bueno, para esto van a tener ustedes que hacer un pequeño ejercicio, van a tener que hacer una pequeña investigación. En realidad es una tarea bastante sencilla. Lo que tienen que hacer es describir el funcionamiento de ese algoritmo que mencionamos. ¿Sí? Cómo funciona el enrutamiento de salida anticipada, también conocido como enrutamiento de la papa caliente o hot potato. ¿Sí? Bueno, la fecha la pueden consultar en la descripción del video, y como referencia pueden utilizar los textos que hemos estado utilizando, ya sea el Kuros o el libro de Tannenbaum. En cualquiera de ellos pueden encontrar este procedimiento, una descripción de este procedimiento. Entonces lo que van a hacer es platicarnos cómo funciona este procedimiento,